Vale. En la siguiente página, el punto 11, la filosofía, la ciencia y la literatura. Vale. Esto nos deja ver el nivel cultural que tenía Grecia, ¿vale? Grecia estaba compuesto por ciudadanos, por no ciudadanos, había esclavos, ¿vale? Había reyes en Esparta, había democracia en Atenas. El caso es que la gente estaba al día de lo que era la cultura, ¿vale? Entonces se desarrolla, hay un nivel de desarrollo cultural bastante grande, sobre todo en la Grecia clásica, en el periodo clásico, ¿vale? Nos vamos a encontrar a grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, ¿vale? A grandes científicos como Pitágoras, como Arquímedes, matemáticos, a Herodoto, que va a ser un gran historiador, ¿vale? A escritores como Esquilo, Eurípides, Aristófanes, dentro de, bueno, Homero, por supuesto, dentro de la literatura, ¿vale? Hay una serie de personajes que brillan en ese momento, que hacen escuelas en ese momento para que la gente aprenda filosofía, por ejemplo. Platón tenía una escuela de filosofía, ¿vale? Y es muy famoso en ese momento, pues, la literatura llevada al teatro, ¿vale? Todos estos grandes literatos que vemos aquí hacen bastantes obras de teatro, ¿vale? Y las exponen aquí. Se empiezan a hacer teatro. Esto luego lo vamos a ver también en Roma, ¿vale? Roma va a copiar mucho, o se va a inspirar, por así decirlo, se va a inspirar mucho en Grecia. Entonces, una cosa en la que se inspira, y que luego veremos la diferencia, es en hacer esto, en hacer teatros, ¿vale? Los griegos aprovechaban un desnivel del terreno, ¿vale?, para hacer la grada, y aquí abajo pues estaba la escena donde se ponía el coro, que era el que iba contando, como la voz en off, o el narrador iba contando la historia que iba pasando, ¿vale? Muchas veces trágica y otras veces pues cómica. Vale. De estas dos páginas, de la página 254 y 255, quiero que hagamos las claves para estudiar, ¿vale? Sin el piensa. Claves para estudiar. Y con esto, con esta página, acabamos el tema, ¿vale? Pero quiero que me hagáis una tarea más, que os la voy a describir, y que está en la página 258, ¿vale? Mira, a ver, vamos a recordar cosas. ¿Alguien ha visto la película de La momia, por ejemplo? ¿O alguien ha visto documentales de Tutankamón? ¿O alguien ha visto películas, me da igual que sea La momia o que sea otra, en la que salen gente que están investigando en Egipto o en Grecia y que van en busca de tesoros? Indiana Jones, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues todo esto, Indiana Jones no, pero este gusto por la búsqueda de algo exótico y de encontrar tesoros y de encontrar cosas de la antigüedad se extiende en el siglo XVIII, ¿vale? Se empieza en el siglo XVIII, pero sobre todo se lleva a cabo en el siglo XIX, ¿vale? Entonces había pues países que valoraban más, por así decirlo, valoraban más el patrimonio histórico, y otros que lo valoraban menos, ¿vale? Mirad, hoy en día, por ejemplo, si vosotros vais a la Alhambra, vosotros tenéis que guardar una cola, no podéis o no debéis tocar las paredes, ¿vale? No podéis hacer fotos con flash porque perjudica a los colores de algunas paredes, de algunas salas, ¿vale? Entonces, hoy en día los monumentos están muy cuidados, pero antes no era así, ¿vale? Yo siempre cuento que una amiga mía, que es de Granada, pues su padre vivía en el Albaicín y jugaba dentro de la Alhambra, ¿vale? Él siempre decía que ellos entraban y salían por allí como les daba la gana, que jugaban al escondite en la Alhambra, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasaba eso? Bueno, porque no había una conciencia tan grande del patrimonio histórico como tenemos hoy en día, ¿vale? No es que no lo valoraran, lo valoraban, pero no se tenían los medios y, bueno, pues no se tenía
ese conocimiento o no se tenía tampoco el dinero para invertirlo ahí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque eso pasa con el Partenón, ¿vale? En ese siglo XIX hay muchos británicos, muchos franceses, que igual que empiezan a explorar el mundo, ¿vale? Se van a expediciones por África para descubrir nuevos territorios y territorio que descubren, territorio que se quedan, ¿vale? Pues lo mismo hacían con los monumentos, ¿vale? Entonces llega Lord Elgin, que está por aquí, el hombre, ¿dónde está el hombre? Lord Elgin, aquí. Este caballero británico pues va a Grecia y entonces decide que para salvar a los mármoles del Partenón, ¿vale? Los frontones, las metopas, los triglifos, todo lo que componía la escultura del Partenón, se lo lleva a Inglaterra, ¿vale? Para salvarlo, porque en Grecia pues había peligro de que se rompieran y se perdieran para siempre, ¿vale? Entonces él, junto con una expedición inglesa, pues va y se lo lleva al Museo Británico, que es donde están hoy en día, ¿vale? El hecho es que en ese momento, pues quizás lo salvó, ¿vale? Porque a lo mejor en Grecia, pues se habrían destruido, ¿vale? Porque la situación no era muy buena. Pero hoy en día, en el que Grecia lo podría tener, pues siguen estando en el Museo Británico, ¿vale? Entonces, este texto que quiero que os leáis va sobre eso, ¿vale? Va sobre cómo, pues, hay una anciana sueca que devuelve un trocito de un templo que su abuelo se lo había llevado, ¿vale? Y entonces, pues, los griegos llevan muchos años reclamando al Museo Británico que les devuelva los mármoles, ¿vale? Esta escultura. Esos son conocidos como los mármoles del Partenón. Y lleva muchos años diciendo que se los devuelva. ¿Qué hace el British, el Museo Británico? Pues hace un poco oídos sordos, ¿vale? Bueno, cuando se los llevaron, pues se lo llevaron y se lo llevaron parte del British, parte del Louvre, el Vaticano. O sea, hay cosas, hay la mayor parte de los grandes museos europeos, ¿vale? El de Berlín, el Louvre en París, el Museo Británico, están nutridos de ejemplos de Mesopotamia, ya os dije, la leona herida, por ejemplo, que ya la conocéis, pues está en el Museo Británico también, ¿vale? Los grandes leones alados de las puertas de Persépolis y todo esto también están en el Museo Británico. Hay cosas por toda Europa, ¿vale? El busto de Nefertiti está en Berlín, ¿vale? Entonces, estos países que eran potencias en aquellos momentos, pues fueron mandando a gente y esa gente pues se lo llevaba y los ponía en un museo, ¿vale? Pero en un museo en su país, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues se supone que salvaban a esas piezas, ¿vale? Esas obras de arte, pero allí siguen, en esos países, ¿vale? Entonces, de eso va este texto. Quiero que lo leáis atentamente, ¿vale? Es un artículo, quiero que lo leáis muy bien, que os enteréis de lo que dice, ¿vale? Y que respondáis a una serie de preguntas. Mirad, estas son de buscar información, ¿vale? Sobre qué es el Partenón, qué es el Erechtheion. El Partenón es si vosotros buscáis una imagen de Atenas, ¿vale? Es el más grande de los templos que se ve, ¿vale? Y el Erechtheion es otro, el que tiene unas columnas que son figuras de mujer, ¿vale? Que son las cariátides, pues ese es el Erechtheion. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los griegos tienen el templo, ¿vale? Pero lo tienen pues como en bruto, ¿vale? No tienen todo el embellecimiento que son las esculturas. Lo fueron arrancando y se los llevaron, ¿vale? Entonces, el que pueda, el que tenga acceso a internet y a todo eso, pues que busque, investigue qué pasó con todo esto, ¿vale? Y todos, o sea, esta opcional. Para todos, esta que es de leer el texto, ¿vale? En realidad es una actividad de comprensión lectora. Y esta, en la que tenéis que exponer vuestra idea, ¿vale? Si investigáis un poquito antes, pues podréis tener más ideas, ¿vale? Porque yo he contado algo, pero yo quiero que vosotros investiguéis y pues lo mismo estáis de acuerdo en que siga en el Museo Británico porque Grecia no tiene dinero para mantener un museo o no sé, ¿vale? Quiero que lo leáis y que saquéis conclusiones de esta lectura, ¿vale? Mira, otro ejemplo de cómo era valorado antes. Bueno, el año que viene, cuando veamos, si yo doy clase,
espero daros clase. Cuando veamos al Andaluz, pues veremos una obra muy importante que es Medina Zahara. Medina Zahara es un palacio, una ciudad-palacio que hay en Córdoba. Medina Zahara estaba destruida, ¿vale? Entonces, pues los cordobeses pasaban por allí, veían un capitel y decían, pues qué bonito, pues me lo llevo, ¿vale? Porque antes no se tenía ese conocimiento ni ese sentido de patrimonio histórico, ¿vale? Entonces, pues mucha gente tiene en sus casas, sobre todo en los sitios donde abundan los restos arqueológicos, pues tienen en sus casas restos, pues, pero porque antes no se valoraron. No es que hayan ido allí por la noche arrancado un trozo, sino que lo tienen pues desde antiguo, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a pensar, a valorar y a tener una opinión propia, ¿vale? Venga, está en la página 258. Y con esto acabamos este tema de Grecia y el jueves siguiente empezamos con Roma. Venga, chao chicos.